Hola, hoy traigo para ustedes una revisión acerca de lo que es la sepsis puerperal, un enfoque práctico dirigido a todas las áreas y especialidades encargadas de la atención de estas pacientes, desde el médico que la recibe en el servicio de emergencias, área de ginecobstetricia y la unidad de cuidados intensivos. Es una entidad que requiere un manejo multidisciplinario. 20 millones de personas van a presentar cuadros sépticos en el mundo al año. Si hablamos de la población general, si solo tomamos la población obstétrica, va a representar 5.2 millones de casos al año. Es la tercera causa de muerte materna a nivel mundial y se estima que el 15% de los ingresos obstétricos a la unidad de cuidados intensivos corresponden a procesos sépticos. En el 2011 se estimó que el 11% del total de las fallecidas obstétricas correspondían a complicaciones sépticas. Como ya lo hemos revisado anteriormente, las nuevas definiciones de sepsis 3, publicado en el 2016, no han sido validadas en la población obstétrica. Esto debido a que las gestantes presentan cambios fisiológicos en los diferentes trimestres que son esperados para la materna y pueden confundir a la hora de realizar el diagnóstico. Estos cambios generalmente, o los que más nos pueden distraer, son disminución de la resistencia vascular periférica, por lo tanto manejan presiones arteriales un poco más bajas, la frecuencia respiratoria está más elevada. También pueden presentar cambios en el medio interno, entre otros que de pronto después los podemos revisar en una próxima revisión de tema. Por todo lo que les he comentado, establecer el diagnóstico de sepsis en el embarazo continúa siendo uno de los grandes retos. La OMS define a la sepsis puerperal como la infección del tracto genital que va a ocurrir en cualquier momento entre el comienzo de la ruptura de membranas, ¿sí?, o del trabajo de parto hasta los 42 días posteriores al parto. ¿Y por qué se va a caracterizar? Por fiebre más uno de los siguientes síntomas: dolor pélvico, loquios o flujo vaginal anormal con un olor fétido o retraso de la involución uterina. También hay otro término que podemos hablar, que es la sepsis materna. Este es el grupo general que abarca a la sepsis puerperal y otras infecciones extragenitales que no serán de pronto tratadas en este capítulo, como son la infección urinaria, la mastitis, así como también las infecciones incidentales, como son las neumonías, de pronto el HIV, malaria, infecciones asociadas a catéter, entre otros, ¿sí?, ya que son causas que pueden ser originadas tanto por una condición obstétrica, no obstétrica o, como hemos dicho, incidentales. Los factores de riesgo más importantes que vamos a encontrar son la edad mayor a 35 años, el antecedente de cesárea, principalmente si fue una cesárea de urgencias. Las cesáreas de urgencias tienden a desarrollar más complicaciones infectológicas que las cesáreas programadas. También si recibió o no la profilaxis previo al procedimiento quirúrgico. La obesidad, la desnutrición, anemia, el bajo nivel socioeconómico. Aquí en la Argentina se publicó en el estudio Satisepsis y se vio que el bajo nivel socioeconómico se asociaba a mayor número de complicaciones, ¿sí? Aumentaba la mortalidad el tener un bajo nivel socioeconómico. Esto debido a que las pacientes que tenían un nivel socioeconómico bajo consultaban más tarde, ¿sí? La población con un alto nivel socioeconómico consultaba temprano, lo cual hacía que se inicie un tratamiento temprano, lo cual disminuye las complicaciones. La preeclampsia y la hemorragia posparto, otras como la ruptura prolongada de membranas, el parto domiciliario, las infecciones cérvico-vaginales,
haber presentado o haber tenido más de 5 tactos vaginales durante el trabajo de parto, el embarazo múltiple, algunas técnicas de reproducción asistida, el parto instrumentado, el desgarro perineal, la lesión uretral o vesical o perforación intestinal durante la cesárea o la necesidad de revisión manual de la cavidad uterina. Todos estos son factores de riesgo para desarrollar sepsis puerperal. Dentro de los principales factores de riesgo asociados a muerte por sepsis materna son la ausencia de tratamiento antibiótico, esto porque no se diagnosticó a tiempo, ¿sí? Principalmente las comorbilidades entre las que más se asocian son la diabetes mellitus y la inmunosupresión, como la anemia también. La cesárea de urgencia, como les había mencionado, es el principal factor de riesgo independiente para el desarrollo de sepsis puerperal. Conocer los factores de riesgo para sepsis materna es fundamental para prevenir o reconocer las condiciones que ponen en riesgo la vida de la madre o el feto. Dentro de las principales causas de sepsis materna, como les había mencionado, dentro de sepsis materna encontramos el subgrupo de patologías que son la sepsis puerperal. Dentro de estas, las principales y que se relacionan con el embarazo está la corioamnionitis, la endometritis, el aborto séptico, algunas infecciones abdominales de etiología obstétrica como el absceso pelviano, ¿sí? Y también tenemos el otro subgrupo que no tiene relación con el embarazo, ¿sí? Que está la pielonefritis, la neumonía, fascitis, infecciones abdominales de etiología obstétrica como apendicitis, entre otros, que se puede presentar durante el embarazo, pero no tiene relación con o sea, infecciones nosocomiales como las infecciones urinarias por catéter vesical, la neumonía asociada a ventilador, las infecciones del sitio de la herida quirúrgica y las infecciones asociadas a catéter venoso central también las podemos encontrar ahí. En cuanto a la etiología, el 50% de las infecciones maternas que evolucionan a sepsis son de origen genital, ¿sí? Como ellos lo había mencionado, la endometritis, la corioamnionitis, el aborto séptico y las infecciones de la herida quirúrgica, que son las que vamos a tratar en este apartado. Dentro de los cuadros de sepsis materna, un tercio de estos van a representar las infecciones del tracto urinario, un tercio las infecciones del tracto respiratorio. Si bien las mastitis son muy frecuentes, no suelen complicarse. En cuanto a la etiología bacteriológica, es una entidad que abarca muchos grupos de bacterias, es una infección polimicrobiana, ¿sí? Y que es importante conocer cuáles son los gérmenes asociados para así poder tener un buen tratamiento antibiótico. Podemos encontrar bacilos gram negativos, principalmente el E. coli, aunque también se ha visto Klebsiella, Proteus, Haemophilus, Pseudomonas, cocos gram positivos, principalmente el estreptococo beta hemolítico del grupo A y B, Staphylo aureus, y el neumococo también se ha asociado, algunos anaerobios como el Clostridium, algunos bacteroides y Peptostreptococcus. Pero si vemos de todos estos microorganismos, el 40% de las infecciones son a causa de la E. coli y el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Estos son los gérmenes que mayormente se encuentran asociados. Existen diferentes scores que se han propuesto para estratificar el riesgo de la paciente obstétrica. Uno de ellos es el puntaje de advertencia temprana materna, el cual toma en cuenta parámetros fisiológicos como son la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, temperatura, presión arterial tanto sistólica como diastólica, la frecuencia cardíaca y la respuesta neurológica. Y dependiendo qué tanto estén alterados estos parámetros, me va a clasificar a la paciente como una alerta amarilla o una alerta roja. Teniendo presente que más de 2 alertas amarillas o mayor o igual a 2 alertas rojas requieren una valoración de inmediata por el profesional médico y
una monitorización continua en la unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios dependiendo de lo que contemos en nuestra institución. En cuanto al diagnóstico, debemos hacer una anamnesis muy minuciosa buscando los factores de riesgo para desarrollar sepsis materna, un examen físico completo, estudios de laboratorio buscando la falla de órganos y siempre recordando que se deben interpretar cada uno de estos resultados dependiendo la referencia específica para cada trimestre del embarazo y el puerperio, ya que el embarazo también va a modificar ciertos valores como son el valor de creatinina normal para una embarazada es hasta 0.8. Todo valor por encima de esto me habla de disfunción. La bilirrubina total también se ha alterado, es un poco más bajo. Los leucocitos también se permite un cierto grado de leucocitosis, se ve y es normal o es esperada. Y así con cada uno de estos laboratorios. También debemos hacer estudios de imagen pertinentes, ya sean ecografías, radiografías o tomografías, dependiendo de lo que estemos sospechando. Recordemos que el CUSOFA no tiene en cuenta los cambios fisiológicos del embarazo, por lo cual no ha sido validado en la población obstétrica. Se ha propuesto un CUSOFA modificado para la población obstétrica, el cual los puntos de corte cambian con respecto a la población general. Los parámetros evaluados son los mismos, pero el punto de corte es diferente. Como es la tensión arterial sistólica menor a 90 me suma un punto, la frecuencia respiratoria mayor a 25 o la alteración del nivel de conciencia también ya suma para este score. Cuando hay dos alteraciones en estos parámetros debemos evaluar si el paciente presenta o no disfunción orgánica. Se han propuesto scores que valoran la disfunción orgánica en la población obstétrica que presenta sepsis, como es el SOFA modificado para la población obstétrica y también el score de sepsis obstétrico o SOS, ¿sí? Cuando tenemos 2 o mayor o igual a 2 puntos de SOFA, ¿sí?, más una infección sospechada o confirmada, estamos ante el diagnóstico de un cuadro séptico. Este es el SOFA modificado para la población obstétrica. Difiere un poco en cuanto a los valores de referencia de la población general. Algo que vamos a ver acá, la bilirrubina. En la población general el punto de corte es 1.2, acá es 1.17. Todo valor por encima de esto me suma. Y también la creatinina. Todo valor por encima de 1 ya me habla de disfunción renal, ¿sí? Recordemos que un SOFA mayor a 4 puntos ya me está hablando que la mortalidad es mayor al 50%. En cuanto al tratamiento, debemos recordar que siempre debemos reanimar a esta paciente de forma temprana. Y hay un paquete de medidas que nosotros debemos realizar en la primera hora de atención, como es la reanimación controlada con cristaloides, siempre teniendo en cuenta de que la población obstétrica tiene una volemia aumentada, ¿sí? El gasto cardíaco también está aumentado, principalmente en el puerperio, ¿sí? En las primeras horas de posparto, el gasto cardíaco se puede ver aumentado entre un 40 a un 50%, por lo cual esta paciente va a estar con un mayor riesgo de sufrir sobrecarga de volumen si nosotros la sobrehidratamos. Debemos hacer cultivos, debemos colocar un antibiótico empírico. Si la paciente persiste en shock pese a la reanimación con cristaloides, debemos usar vasopresores. El vasopresor de elección es la noradrenalina, siempre tratando de tener una TAM, ¿sí?, una tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. También debemos realizar una tromboprofilaxis, oxígeno con máscara, con una que me garanticen una saturación alta, ¿sí?, por encima de 95%, y debemos evaluar la necesidad o no de una asistencia respiratoria mecánica.
Vamos a hacer control del medio interno, soporte nutricional siempre, la nutrición enteral debe ser temprana, protección gástrica, extracción láctea o supresión de la lactancia dependiendo la circunstancia. Cuando es una sepsis intrauterina, la interrupción del embarazo es muy recomendada y se debe hacer manipulación pulmonar con corticoide dependiendo de la edad gestacional. En la sepsis extrauterina y cuando el embarazo es pretérmino, se debe considerar la prolongación de la gestación. Debemos hacer un control del foco infeccioso. Si es algo que se debe drenar, debe ser llevada inmediatamente a quirófano. Antibiótico dirigido a gérmenes prevalentes. Ya habíamos dicho que toda infección puerperal es polimicrobiana y como tal se debe tratar. Aquí está uno algoritmo de antibióticos propuesto dependiendo de la patología que estemos tratando. En cuanto a aborto séptico, podemos usar gentamicina más ampicilina más clindamicina. Otro esquema, podemos reemplazar la clindamicina por metronidazol o podemos usar monoterapia con piperacilina tazobactam o imipene. Cuando estamos ante una coriamnionitis podemos usar gentamicina más una ampicilina. Cuando hay alergias a la penicilina podemos reemplazar la ampicilina por clindamicina más vancomicina asociado a la gentamicina. Cuando hay endometritis podemos usar una dosis única de gentamicina más ceftriaxona más metronidazol o gentamicina más ampicilina, y cuando hay alergia a la ampicilina podemos reemplazarla por clindamicina más ciprofloxacino. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.